Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Vamos a presentar a Verónica Daniela. Ella es diseñadora en comunicación visual, viene de la Patagonia, Argentina. Es diseñadora en comunicación visual por la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en diseño estratégico. Ella fue alumna FLACAM y está con su tesis en proceso. Tiene un taller que se llama Megadiseño Estratégico y es la creadora de la fábrica de inventores de aprendizaje a través del descubrimiento para niños y adolescentes entre 6 y 16 años. Y ella nos va a hablar de su ponencia titulada De la arquitectura del ego a la arquitectura universal, claves para entender la transformación del paradigma sustentable. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación de la UNAM. Estoy muy contenta, muy feliz de estar acá. Pero agradezco a Pedro que me haya invitado y a Rubén Pesci, que es el director de nuestra mesa. Muchas cosas se han dicho estos días que hemos estado acá. Hemos hablado de la ecoforma, de la socioforma, de las problemáticas que acarrea estos estados. Yo voy a hablar de la conciencia, voy a hablar de la toma de conciencia, voy a hablar de la inteligencia proyectual, voy a hablar de por qué en algunos lugares se desarrollaron pueblos de inventores, pueblos de constructores, por qué somos lo que somos y hacia dónde vamos. Y bueno, les voy a pedir algo, que tratemos de no hacer juicio de valor y que este conocimiento los ayude a entender cómo me ayudó a mí, que tenemos que cambiar, pero de verdad. Podemos empezar. La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los elementos constructivos que envuelven el espacio, sino dimana propiamente del vacío, del espacio envuelto, del espacio interior en el cual los hombres viven y se mueven. Esto lo dijo un arquitecto, Bruno Seville, que escribió el libro Ver la arquitectura. Creo que Bruno intuía lo que venía. El vacío. Él habló del vacío. Él habló del espacio. El vacío es la nada, pero también es potencialmente todo. O sea que el vacío puede ser todo. Y cuando el vacío, esto empieza con la teoría del Big Bang, pudo ser nada. Cuando se contempló a sí mismo e hizo un eco de sí mismo. Lo voy a graficar de esta forma. En este espacio nació la línea de tiempo. Cuando Bruno Seville dice que la arquitectura es un espacio envuelto, tiene que ver con estas cosas. ¿Sí? Ahí está la conciencia y el hombre. En ese vacío entramos nosotros. La verdad es relativa. La verdad es únicamente lo que sabemos. Sí. Bueno, yo sé que esto es complejo, pero necesito que entiendan qué somos, porque a partir de saber qué somos, vamos a poder cambiar la conciencia. Yo lo voy a explicar muy rápido, pero era necesario que estuviera. Nosotros no somos un cacho de carne que piensa. Somos un cuerpo físico, somos un cuerpo etérico, que es por donde pasan los pensamientos, somos un cuerpo astral, que es donde pasan nuestras emociones, y dentro de ese cuerpo está la conciencia. Depende de la conciencia que evolucione, vamos a poder conectarnos con nuestro ser, con el universo, y vamos a poder hacer ese cambio. Si no, vamos a seguir viviendo en un estado de gente dormida. El 80% de la humanidad vive así hoy. En el cuerpo tenemos centros de energía, o sellos, que son 7. A través de ellos recibimos la energía del cosmos. La mayoría de la gente vive en los primeros 3 sellos, en el plano tierra, el plano material. Cuando uno empieza a evolucionar la conciencia,
se empieza a conectar consigo mismo y con el universo, empieza a elevar esa energía, podemos tener un cambio, porque empezamos a conectar lo que sentimos con lo que pensamos y dejamos de pelear con la lógica, la razón y la intuición. Nosotros no somos solamente lógica o solamente intuición, somos las dos cosas. A partir de ahí se van a desarrollar las distintas formas de pensamiento de cada uno. Van a haber personas más lógicas y racionales que necesitan sostenerse de esa forma. Van a haber personas totalmente intuitivas que tienen otra forma de pensar, generalmente los niños que todavía no tienen los filtros del ser humano. Y el desafío nuestro hoy es poder equilibrar esos dos hemisferios para poder hacer el cambio de conciencia, dejar de polarizarnos y dejar de ponernos o de un lado o del otro. Seguimos. Este es nuestro cerebro. El cerebro, ahí, en ese cerebro, se aloja la conciencia. Nosotros tenemos dos cerebros. Y hoy se está hablando de un cuarto cerebro. Yo les voy a explicar cómo es el funcionamiento del pensamiento para que ustedes puedan tener el ejercicio dentro de su cuerpo y puedan empezar a pensar en estas cosas. La neocorteza, o el cerebro amarillo, que es el que tenemos acá adelante, aloja todo lo que es la racionalidad. La intuición está acá abajo y está conectado con la médula, por lo tanto con nuestra energía. Ahí está toda nuestra intuición. Esta intuición se abre a través de la creatividad, que es la energía del amor, que es la única energía que nos puede activar eso. Si no, seguimos siendo un cacho de carne que piensa. Cuando nosotros activamos el hemisferio intuitivo, que se conecta con el otro hemisferio, nuestra mente se transforma en una mente holográfica, capaz de percibir más estados de conciencia y otras dimensiones. Hoy estamos hablando de holográfico porque nosotros somos seres holográficos. Los ojos son dos máquinas que captan la luz, pero todo ese sistema de pensamiento lo realiza el cerebro. Nosotros podemos cambiar nuestra realidad porque creamos a través de nuestro cerebro las imágenes. Por eso no estamos atados a la genética. Eso fue una determinación externa que hizo que muchas veces nos tengamos que atar a lo que nos dicen de afuera y no poder decir, no, yo soy dueño de mi propio pensamiento, yo puedo crear mi propia realidad. Seguimos. Y acá tenemos dos clases de seres humanos. Mente binaria. Mente binaria son aquellas personas cuyos centros de energía solamente giran para el mismo lado y no pueden cambiar. Porque o no pueden o no quieren. Cuando esa energía empieza a subir y empezamos a tener otra conexión y otra evolución, conectamos los otros sellos, convertimos nuestro cerebro en una mente analógica y podemos pensar de las dos formas. No estamos excluidos a la polaridad, de lo bueno o lo malo, la ciencia o la religión. Seguimos. Bueno, les voy a explicar un poco esto. Con mucho asombro, cuando llegué a la universidad, vi que acá enfrente hay un mural que hizo el señor O'Gorman que define esto. La teoría de Ptolomeo, la teoría geocéntrica o la teoría heliocéntrica de Copérnico. Copérnico fue un científico serio que a través de la ciencia investigó con los escritos de Paracelso que la Tierra giraba alrededor del Sol y no era lo contrario. Una vez me pregunté qué hacía que todos esos seres humanos que vivían en la Tierra se produjeran ciertos cambios por periodos. Y lo encontré en un libro que se llama Medicina de la Energía, donde explicaba esto. La Tierra tiene varios procesos. Me voy a poner los lentes porque ya... La Tierra tiene movimientos de traslación, de rotación y de precesión. Ese movimiento aproximadamente dura 26.000 años.
Cada era se divide aproximadamente en 2000 años. Nosotros estamos traspasando la era de Piscis hacia Acuario. Esas eras simbólicamente representan energías. Yo soy diseñadora y para mí es mucho más fácil trabajar con símbolos. Otra cosa que no les dije, el cerebro capta primero lo simbólico. Lo primero que llega al cerebro es el dibujo. Si nosotros queremos decir casa y en nuestro cerebro no se dibuja la casa, no sabemos lo que es. El cerebro nos avisa que eso es una casa a través de la representación holográfica que hace de ese dibujo. Y para ilustrar un poquito, les voy a comentar cómo funciona esto. Aries es una energía de fuego que tuvo que ver con el despertar de las culturas tribales y es una energía externa. Después de Aries pasamos a Piscis, que es el inicio de Jesucristo, cuando viene a la Tierra. Piscis es la energía de la polaridad, pero también es la energía del maestro. Hoy ya la gente no quiere que le diga lo que tiene que hacer, se quiere liberar. Ya no necesita un maestro que venga a decirle que haga esto o que haga aquello. Nosotros debemos ser nuestro propio maestro interno, porque si no somos nuestro maestro interno, no vamos a poder ser maestros de nadie. Vamos trascendiendo hacia Acuario. Acuario es la integridad holística, es la unidad espiritual, es el sentido de red, es conciencia global colectiva. No es casualidad que todos estos desarrollos se estén dando ahora. La red, la conectividad, las ONG, la fuerza del grupo. Acuario es la suma de las diferencias. Acá desaparece la polaridad. Y frente a Acuario está Leo. Seguimos. Bueno, como vinimos a hablar de arquitectura, vamos a explicar algunas cosas. Seguimos. Ahora traten de unir todo lo que aprendimos antes y veamos por qué en ciertas regiones se desarrollan pueblos de inventores, pueblos de constructores o pueblos de artistas. Nosotros en Flacam aprendimos que había por lo menos dos tipos de pensamiento que tienen que ver con esos hemisferios que venimos trabajando. Pensamiento digital, que tiene que ver más con la lógica, el pensamiento inventivo. Se identifica con la innovación tecnológica y son proyectos sin usuarios concretos, el invento. Los pueblos de inventores generalmente son lugares fríos, sajones, nórdicos, tienen mucho tiempo para pensar porque están adentro. Proyecto inventivo y productivista, sostén tecnológico preciso, se desarrolla el experimentalismo, el laboratorio, el ensayo, la matemática y la química. La cultura del objeto es la estética. Es la sociedad de flujo lineal. El modelo es industrial y les interesa conocer, les interesa la ciencia. El pensamiento analógico es un proyecto contextual. Requiere de ética y estética, son concretos, se aplican a una sociedad y a un lugar. Pueblo de artistas y constructores, como los italianos, incas y pre-incas, o sea que estamos en un país de pensamiento analógico. Lenguaje derivado del pensamiento analógico, metáforas musicales, poéticas, pictóricas. Interacción de cultura subjetiva y cultura objetiva. Ética y estética, sociedad de flujo cíclico, arte, arquitectura y diseño. Nos interesa más expresar y el arte. A ver, esto está mostrado así para que lo podamos entender. Generalmente también somos mezcla. Lo que yo quiero que capte y que quede acá, que no somos ni una cosa ni otra. Y lo bueno y lo malo no existe. Existe la evolución, existe la creatividad. Seguimos. Bueno, cuando fui haciendo todo este desarrollo, me di cuenta que la arquitectura orgánica, que tiene mucho que ver con la ponencia interior, sabía de estas cosas. El pensamiento orgánico es el espíritu del hombre, el que crea y no su mente, pero seguimos siendo polar en esa definición. El pensamiento sustentable, el universo material es visto como una red dinámica de acontecimientos interrelacionados, es sistémico. La arquitectura constructiva,
La construcción llega a ser arquitectura solo en el momento en que el modelo es dotado de un propósito significativo. Esta es la visión filosófica de esta arquitectura. En el otro modelo, la visión filosófica es innovadora. La construcción llega a ser arquitectura cuando el modelo se vuelve sustentable. Los materiales adquieren vida propia y forman parte de los espacios en el mundo vegetal. Los materiales están orientados al uso y a la función teniendo en cuenta los parámetros de la sustentabilidad, mundo natural y tecnológico. Los dos funcionan para solucionar. Seguimos. Futuro. Bueno, esto es un resumen que yo encontré de la arquitectura orgánica sustentable. El futuro arquitectónico. Proponen que el futuro de la arquitectura toma forma bajo el ímpetu de los cambios filosóficos, culturales y estéticos, y no tanto de las innovaciones tecnológicas, porque se venían peleando ya de siglo en siglo, la religión, la ciencia, todo lo que pasó antes. En este mismo país había una cultura, vino otra arriba, dijo que eso estaba mal, la destrozó, le construyó arriba, y ahora volvemos al origen. Aporte a la arquitectura. Esfuerzo puesto en la integridad del edificio y no en la apariencia. Representantes: Bruno Sevi, Frank Lloyd Wright, Antonio Gaudí, Rudolf Steiner. Este no me sale porque es muy difícil, pero es húngaro. Y Javier Senosian, que ustedes lo deben conocer porque es de México. Futuro arquitectónico. Otra cosa que quiero destacar, que acá se habla de arquitectura. En este nuevo modelo ya se habla de ciudades. O sea, se empieza a ver la arquitectura más como un metalenguaje. Proponen que el futuro de las ciudades requieren cambios sustanciales en la tecnología, la economía y el comportamiento cultural de las personas. Y la pasión es innovadora. Aporte a la arquitectura. Esfuerzo puesto en el respeto de los recursos naturales, aprovechamiento de las energías limpias, reciclado de materiales y avances tecnológicos. Representantes: hay muchos, pero estos son los que más me gustaron. Norman Foster, Richard Roger y Renzo Piano. Estas son algunas, estas no pasándolas porque son para ilustrar un poco lo que venimos contando en los conceptos. Esto es hermoso. Fíjense las formas, cómo se vuelve a rescatar la naturaleza en la arquitectura, y cómo se van fusionando los dos modelos, porque se va entendiendo esto que hablamos antes. Bueno, esto es un resumen de lo que quiero que les quede. El vacío es potencialmente todo. Conciencia y energía crean la realidad. La realidad es un pensamiento coagulado. Cuando elevo la conciencia, mi mente es analógica. Esto es muy importante, si no sigo siendo polar y me paro en un lado o me paro en el otro. Cuando elevo la conciencia, mi mente es analógica. Si mi mente es analógica, mi cerebro es holográfico. Transformo mi entorno desde el conocimiento superior, conectado con el universo, con el cielo, con la tierra y con mí mismo. Si no, soy un ser individualista que no veo lo que pasa afuera. O vivo pendiente de lo que pasa afuera, creyéndome que todo lo que pasa afuera es verdad y no puedo crear mi propia realidad. Cambia mi paradigma de la percepción con el entorno. Aparece un nuevo enfoque que permite repensar la arquitectura y el ambiente. Desarrollo sustentable. El futuro de las ciudades requiere cambios sustanciales en la tecnología, la economía y el comportamiento cultural de las personas. Y la pasión tiene que ser innovadora. La belleza y la vitalidad son regalos de la naturaleza para aquellos que viven sus leyes. Y ahora les dejo de regalo un video que quiero que compartamos todos juntos. Muchas gracias. Bueno, mientras esperamos el video, la carpeta se llama Congreso en México, Ponencia. Tengo un cuento
acá que traje también. El cuento se llama El País del Plano. En el País del Plano los personajes son formas geométricas diversas que viven en un mundo exclusivamente bidimensional. Al comienzo de nuestra historia, el narrador, un cuadrado de mediana edad, tenía un sueño inquietante en el cual visita un reino unidimensional, el país de la línea, cuyos habitantes solo pueden moverse de un punto a otro. Con creciente frustración intenta explicar quién es él, una línea de líneas, proveniente de un país en el que se puede uno mover, no solo de punto en punto, sino también de lado a lado. Los habitantes del país de la línea, enfadados, están a punto de atacarle cuando se despierta sobresaltado. Un poco más tarde, aquel mismo día, intenta ayudar en sus estudios a su nieto, un pequeño hexágono. El nieto sugiere la posibilidad de una tercera dimensión, un reino en el que habría arriba y abajo, además de un lado y otro. El cuadrado tacha esta idea de estúpida e inimaginable. Aquella misma noche el cuadrado tiene un encuentro extraordinario, decisivo para su vida. Recibe la visita de un habitante del país del espacio, el reino de las 3 dimensiones. El cuadrado queda fuertemente conmocionado. Dice: tenía una sensación confusa y mareante de la visión. Eras algo distinto que ver. Veía una línea que no era una línea y un espacio que no era un espacio. Yo era y no era yo mismo al mismo tiempo. Cuando pude recobrar la voz, lancé un grito de agonía. Esto es una locura o el infierno. No es ninguna de las dos cosas, replicó serenamente la voz de la esfera. Es conocimiento. Son las 3 dimensiones. Abre tus ojos otra vez y trata de mirar con tranquilidad. Tras haber tenido esta experiencia intuitiva de la tercera dimensión, el cuadrado se convierte en su apóstol, intentando convencer a sus conciudadanos del país del plano de que el espacio es algo más que solo una noción propia de los matemáticos. A causa de su insistencia, es finalmente encarcelado en beneficio público. Cada año lo sucesivo, el sumo sacerdote del país del plano, el círculo jefe, acude a tantearle para comprobar si ha recobrado su sano juicio. Pero el cuadrado continúa insistiendo testarudamente en que hay una tercera dimensión. No puede olvidarlo, aunque no es capaz de explicarlo. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। चल चल कुछ करो ना। मेहमान जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू
vienen niños que lo ayudan a mover el árbol, y cuando los adultos ven que los niños están pudiendo hacer eso, se suman, pueden sacar el árbol y pueden pasar todos que estaban todos trabados esperando a que pudieran pasar. El objetivo de este video era entender que cuando a alguien se le ocurre algo, por más que sea un niño o por más que sea quien sea, se puede hacer, que hay que intentarlo. Y que además el video estaba en indio, que nosotros no entendemos indio, pero podemos entender lo que pasa desde el corazón. Si me quieren hacer preguntas, discúlpenme, pero pasó todo hoy. Mi pregunta es, ¿cuál considera usted que son los principales factores por los que nos mostró el 80% de la gente se queda en una mente digital o binaria? El no cambio de la conciencia. La gente no cambia la conciencia. No quiere evolucionar porque está cómoda. Porque está cómoda en que le digan lo que tiene que hacer, está cómoda en que le den las noticias, se rige por lo de afuera y no se pone a pensar. La gente no quiere pensar y además está desconectada con sí misma. Cuando uno está conectado, la verdad está adentro de uno. ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Bueno, anímense, es ahora o nunca. Si consideras que ahorita la situación mundial que está sucediendo como un fracaso del sistema, en el que hay poco trabajo, un fracaso del sistema económico, es el momento para detonar la creatividad de las personas y si ahorita existen los elementos para que se dé como un esfuerzo positivo. Es muy interesante tu pregunta, porque generalmente le pedimos a otro la solución, afuera. Buscamos un maestro, alguien que nos diga cómo hacer, y nosotros sabemos qué hacer. Generalmente la respuesta está dentro de nuestro. Pero si no lo buscamos afuera, es como que no estaríamos seguros de lo que vamos a hacer. Toda la verdad está dentro nuestra. Y si nosotros podemos cambiar la conciencia y evolucionar de esta forma, vamos a poder tener otra percepción y vamos a empezar a ver dimensiones que antes no veíamos. De esto se trata. Nosotros tuvimos, las ponencias anteriores fueron maravillosas, que hubo como soluciones a lo que viene. Pero si nosotros no cambiamos la forma de pensar, desde un sentido profundo, vamos a seguir en el mismo estado, nos van a seguir pasando las mismas cosas. Es solamente una cuestión de un salto cuántico, pasar de la tercera dimensión a la quinta dimensión. ¿Alguien más quiere saber algo? No sé si esto tiene origen en esta onda, que a lo mejor van a parecer que me salgo del tema, con las constelaciones familiares y el manejo de la energía interior. ¿Tiene fundamento en eso? Todo tiene que ver con todo. Las constelaciones familiares es una forma que estudió Hellinger para mover la energía, partiendo de la base que nosotros somos energía. Entonces, si no movemos la energía, no van a cambiar las cosas. Y eso es lo que tenemos que entender. Es más simple de lo que uno cree. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? Vamos a empezar a cambiar la conciencia. Allá, voy. Me den el arreglo del video, ¿Quién estaba? Y a las mujeres. ¿Qué tanta influencia tiene el tipo de religión que hizo el movimiento de energía? Señora, esto no es un movimiento de energía. Esto es como la física, como la matemática, como la lógica. Es un conocimiento que se abre a la gente que quiere saber. Y una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Son cosas diferentes. Yo creo que la religión tiene mucho que rever. La religión pone el poder afuera y un intermediario. Y nosotros somos dioses porque podemos cambiar la realidad, pero no nos lo dijeron, justamente por algo. Bueno, en este mundo tan acelerado, en este salto cuántico que tendríamos que dar,
fundamental para mantenernos centrados en nuestra energía y poder llevar a esta conciencia, a esta evolución, ¿cómo hacemos este alto, no? O sea, porque definitivamente es una emergencia hacer este alto y poder centrarnos, encontrarnos a nosotros mismos para poder hacer este salto. ¿Cómo hacemos ese alto? Bueno, repito, cambiando la conciencia, registrándonos nosotros mismos, metiéndonos para adentro, en lo que comemos, en cómo somos. Y si nosotros cambiamos, va a cambiar el de al lado y así vamos a generar un gran cambio. Es muy simple. No va a venir nada de afuera. Si nosotros no empezamos por nosotros mismos, no va a haber un cambio. Es muy simple. Bueno, antes que nada, buenas noches. Quiero agradecer a los organizadores del evento la oportunidad que nos permiten a todos de retroalimentarnos con los diferentes conceptos de maestros, estudiantes y, bueno, compartiendo estos conocimientos podemos pensar que se puede dar el fenómeno de la sustentabilidad en México. El proyecto de rehabilitación del departamento consiste en solucionar los problemas excesivos de asoleamiento, ventilación y cambio de materiales provisionales por medio de la especificación de conceptos, materiales, elementos y técnicas pasivas. Terminado el proyecto, ejecutado y construido el mismo, se podrá brindar el confort y calidad habitacional que requiere el departamento y demandan los clientes. Las ventajas y beneficios de la implementación del proyecto se traducen principalmente en el confort, calidad habitacional y constructiva, la eficiencia y reducción de gastos energéticos con estándares Passive House. El departamento fue construido en el año 2007 en la azotea de una vivienda de 3 niveles edificada en 1930, planteando el aprovechamiento de un espacio territorial poco considerado como son las azoteas de la Ciudad de México. En las mismas se pueden edificar viviendas que satisfagan las necesidades habitacionales de estudiantes o parejas jóvenes, revirtiendo así la caída en la calidad de vida, ya que sus habitantes se ubicarían en zonas cercanas a sus centros de trabajo y recreación. En estas imágenes podemos ver el estado original de esta azotea que les mencionaba. Como habían mencionado anteriormente, teníamos que liberarnos un poco de los esquemas tradicionales de construcción. Tuvimos que desplantar una estructura ligera en la vivienda de los años de 1930 para que pudiera moverse libremente independiente de la casa del año 1930. Actualmente el departamento, este es el estado actual del departamento, ya un poco más consolidado, sin embargo tiene algunos problemas porque en su momento se colocaron estos materiales provisionales y a pesar de que se consideraron las orientaciones norte y sur para su ventilación natural, este departamento tiene otro tipo de problemáticas. En estas diapositivas podemos ver la estructura ligera del departamento y los materiales provisionales, pero también el problema del asoleamiento existente. En este momento el departamento tiene una lona provisional para abatir ese tipo de asoleamiento. Sabemos que en la construcción y uso de viviendas se utiliza gran parte de los recursos materiales y se estima un 40% del gasto energético en algunos países. Estas cifras son sin duda alarmantes, pero el potencial de ahorro también es enorme. El objetivo es estudiar, adaptar y promover este tipo de construcciones eficientes en México.
La aplicación del mismo debería conseguir la reducción de las necesidades energéticas de las edificaciones hasta en un 75% respecto a la forma de construcción actual. El departamento se localiza en la colonia Roma Norte, en la zona centro de la Ciudad de México. Como les había mencionado, tiene una orientación sur y por ello el sol pega desde las primeras horas del día hasta el atardecer en su fachada oriente, sur y poniente respectivamente. En la mayor parte del año esto provoca que durante el día sea un espacio demasiado caluroso y en invierno por la acción del viento demasiado frío. En esta diapositiva podemos ver el departamento. Es un departamento de 45 metros cuadrados de estructura ligera, en la que podemos ver los PTRs en muros, los perfiles C en pisos y los perfiles I en la cubierta. Nuevamente vemos la estructura ligera con los PTRs en el otro sentido, y en este corte por fachada nuevamente vemos la estructura ligera, los muros y pisos provisionales de triplay, así como la cubierta de 5 centímetros de espesor con un armado solamente de malla 6.6 y 10.10. Ustedes me preguntarán, ¿qué es Passive House? Como todos sabemos, la arquitectura pasiva ha estado relacionada con la arquitectura tradicional durante siglos. Más recientemente, el diseño pasivo ha integrado entre sus sistemas componentes activos que consumen poca energía, tales como bombas y ventiladores. En dichos sistemas, la energía consumida es tan baja que puede ser suministrada por una fuente de energía renovable como un panel fotovoltaico. En 1995, al raíz de esta experiencia y de otras evoluciones, dicho diseño pasivo dio lugar al estándar Passive House, que consiste fundamentalmente en establecer un límite de demanda energética para la calefacción o enfriamiento de 15 kWh sobre metro cuadrado al año y un consumo de energía primaria total de 120 kW metro cuadrado al año. Recientemente, el estándar Passive House se ha revisado para adaptarlo al diseño pasivo en el clima mediterráneo. Particularmente, se han ampliado los requisitos de la demanda que había mencionado. Estos ejercicios se han practicado en España, sur de Francia, Italia, Portugal y el sur de Inglaterra. Pero Passive House es una edificación pasiva, utiliza el 90% menos de energía que una edificación convencional, e incluso en comparación con una casa de bajo consumo energético, más de un 75%. Esta necesidad energética se puede satisfacer mediante un conjunto de sistemas pasivos para precalentar el aire de ventilación, un buen diseño de orientación, un alto nivel de aislamiento y una baja permeabilidad del edificio. Los componentes principales del estándar Passive House son 5. Un sistema solar térmico para el calentamiento del agua, volados y cornisas para controlar el sol en verano y permitir el paso del sol en invierno, ventanas especiales con triple cristal, baja emisión, aislante en estructura. En Alemania actualmente ya se están considerando este tipo de ventanas, pero hasta con 4 cristales, baja emisión. Aislante en muros, pisos y cubiertas. Y el principal componente de Passive House es el intercambiador de calor. ¿Cómo funciona el intercambiador de calor? Entra aire fresco que puede estar incluso a menos 10 grados
Lo combina en esta caja con el aire caliente que viene de cocinas o baños y nuevamente lo vuelve a inyectar ya combinado con el fresco a estancias, a recámaras y estancias, perdón, y el aire viciado lo saca, lo envía al exterior. En estas diapositivas podemos ver todos los elementos propuestos con este estándar, desde las ventanas, el aislamiento en cubiertas y estos pérgolas con vegetación. En estas diapositivas podemos ver el sistema solar térmico, los muros aislados con vegetación y en las cubiertas podemos ver las pérgolas con vegetación. Aquí podemos ver en la planta las ventanas especiales, nuevamente los muros aislados con la vegetación y el intercambiador de calor, aunque recientemente realizamos los cálculos aprovechando el viento dominante del norte para generar una ventilación cruzada de norte a sur e imprescindir el intercambiador. Vemos a detalle la cubierta, nuestra fachada este, nuestra fachada sur con estos canceles que se abren a la terraza y nos permiten que el espacio sea más dinámico, no solamente estemos en los 45 metros cuadrados en el interior, sino que podamos abrir estos canceles y aprovechemos los otros 45 metros cuadrados de la terraza. También podemos ver en esta diapositiva un sistema de captación de agua y no podemos dejar a un lado también un manejo de residuos orgánicos para composta. Nuevamente vemos el aislante en pisos y cubiertas, nuestras ventanas especiales. Y en este corte por fachada podemos apreciar los elementos que conforman nuestros muros con aislantes. Recuerden que tuvimos que desplantar una estructura ligera donde aprovechamos el alma de esta estructura para poner un aislante, posteriormente 2 placas de MDF y nuevamente un aislante para poder recibir finalmente nuestro aplanado de cemento arena. También podemos ver el aislante que necesitamos meter en el piso y en nuestras cubiertas. Aquí vemos el estado actual del departamento y cómo podría funcionar los muros aislantes, en los cuales también pretendemos meter una vegetación que pueda descolgar desde este tipo de macetas que pasen por cubiertas y el resto cuelgue en nuestros muros. Ustedes me preguntarán si es factible hoy en día aplicar estos términos de Passive House en México. Como siempre, vamos a depender de inversionistas, de personas o instituciones en pro del medio ambiente que les interese tener una casa más pasiva y profesionistas y técnicos con conocimientos de Passive House. Actualmente estamos trabajando con un grupo multidisciplinario en el que participan desde un economista, una ingeniera y un grupo de arquitectos. También es importante que las autoridades validen
este tipo de certificaciones y, bueno, sabemos que existen otro tipo de plataformas como la LEED, que a comparación de esta norma Passive House quizá pueda ser un poco más amable la norma Passive House. Con la implementación de conceptos, materiales, elementos y tecnologías de la plataforma Passive House en el proyecto de rehabilitación del departamento, se atenderán las demandas habitacionales y preocupaciones de recursos naturales y del medio ambiente por parte de los clientes, realizando una propuesta que dé soluciones de alta calidad habitacional, constructiva y de ahorro en el consumo y costos de energéticos. Eso sería todo por mi parte. Agradezco su atención. Para cerrar las ponencias de esta tarde, vamos a escuchar la ponencia titulada Vivienda indígena en la Ciudad de México, los triquis y la funcionalización étnica, por el maestro en arquitectura Francisco Acatzín Espinosa y el arquitecto Roberto Ulises Pimentel Bermúdez. ¿Qué tal? Buenas noches, tardes todavía. Bueno, la presente ponencia se realizó conjuntamente entre el arquitecto Roberto Ulises Pimentel Bermúdez y su servidor Francisco Acatzín Espinosa Müller. Y bueno, data de una experiencia que se llevó a cabo con una comunidad indígena en la Ciudad de México. El presente trabajo es resultado del acompañamiento en un proceso de producción social con una comunidad étnica asentada en el oriente de la Ciudad de México, a través del cual se logra la gestión, diseño y construcción de sus viviendas y su hábitat. La comunidad en cuestión se trata de un grupo indígena residente en la delegación Iztapalapa, conformado mayoritariamente por indígenas de la etnia triqui, y que después de más de 15 años, en diciembre de 2007, han concluido la construcción de su comunidad, financiados por el Instituto de Vivienda del DF, INVI, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Dicho grupo está constituido como una asociación civil desde 1995 y se denomina Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas, MAIZ. El hecho de abordar esta experiencia nos permite observar un ejercicio de reconstrucción identitaria a partir de la apropiación por parte de los beneficiarios para asumir la totalidad de su proceso, tomando en cuenta desde la conformación de su proyecto, la gestión de los recursos, la autoadministración de los mismos y la construcción de los espacios. El reflexionar acerca de la presencia indígena en la ciudad y de la forma en que llevan a cabo un proceso de producción social nos obliga a abordar varios aspectos para el análisis del papel de la arquitectura en la construcción de las identidades, y para ello asumimos la identidad como el valor en torno al que los seres humanos organizamos nuestra relación con el entorno y con los demás sujetos con quienes interactuamos. De ahí que podamos afirmar a un nivel general que de esta relación emanan prácticas muy diversas en permanente movilidad, y que por tanto las identidades se transforman y reconfiguran en la medida que se establecen diferentes ámbitos de participación e interacción social. Por tanto, la identidad no es un asunto estático, sino en permanente reinvención, producto de varios factores, y en consecuencia de ello, para abordar la identidad indígena en su relación con la ciudad, debemos tener claro que con respecto tanto a los pueblos originarios del Valle de México como a aquellos que han migrado en años posteriores, históricamente los territorios de los pueblos indios de México se han visto reducidos debido a la expansión del colonialismo en un primer momento y posteriormente por el desarrollo tardío del capitalismo en nuestro país, por lo que las prácticas comunitarias de los grupos étnicos se han ido constituyendo como una contraposición con respecto a los modelos territoriales del mundo globalizado, que responde a la lógica de especulación. Sobre todo porque estas prácticas representan y renuevan en no pocas ocasiones una posible vía para resistir cultural y políticamente a las nuevas formas de la intervención capitalista.
a través de prácticas espaciales concretas que llevan a cabo diversos grupos y que inciden con diferente magnitud a diferente escala en la concepción espacial del territorio y en su construcción. Si bien es cierto que en diferentes momentos se han diseñado políticas de inclusión, hemos visto cómo éstas han apelado históricamente a la aculturación, de manera tal que, tratándose de actores sociales que reivindican su origen étnico, el escenario donde se desenvuelven resulta profundamente hostil. En medio de la discriminación, la marginalidad que los estigmatiza y los excluye como personas fuera de lugar, ubicándose en un escenario de pobreza dura y enmarcada por una configuración cognitiva del espacio desde una organización del mundo dicotómica, que concibe como la ciudad mala a aquella que alude a los sectores populares, y donde toda o casi toda práctica que refleje su condición indígena continúa siendo vista como una referencia tradicionalista que obstaculiza el progreso y que en el mejor de los casos es vista como una reminiscencia del pasado, digna de ser enmarcado en los museos de nuestra indianidad desde la folclorización de la cultura. Como nos recordaría Michel de Certeau, el pueblo es, en suma, el buen salvaje. En la reafirmación cultural puede acontecerle la reserva o el museo. Efectivamente, hablar de indígenas urbanos resulta una contradicción, en la medida que continúa concibiéndose al indio como un ente arraigado al campo, sin tomar en cuenta que la Ciudad de México es una ciudad de migrantes, en donde se reconoce poco la aportación indígena en muchos de los campos: el urbanismo, la traza azteca, la arquitectura y el comercio, los tianguis, y donde los procesos de urbanización han configurado la idea de un habitante citadino cosmopolita, prototípico, en una ciudad configurada como centro hegemónico de poder político, económico y cultural, inmerso en las redes de la globalización y la mundialización contemporáneas, en las que ocupa a su vez un lugar subordinado frente a otros centros hegemónicos mundiales y desde la cual se expande el carácter polarizado, desigual y excluyente de la diversidad cultural que acompaña dicha globalización. De tal forma, a través de esta experiencia podemos reflexionar acerca no solo del papel que este grupo juega para sí mismo, en la medida que satisface su necesidad de contar con un espacio propio donde reestructurar y refuncionalizar su cultura, sino también acerca del papel que se ha tenido en la conformación del territorio que actualmente ocupan, de la zona donde se asientan, sino es que también en los centros urbanos y sus zonas metropolitanas, pues resulta evidente que aquí el contacto entre los grupos sociales no es reciente, así como tampoco lo es la relación entre las políticas estatales, los grupos indígenas y demás actores sociales, incluida la académica. El asunto adquiere relevancia en la medida que se observan las dificultades por las que tiene que pasar un grupo de esta condición al tratar de impulsar su propio proyecto de acuerdo a sus referentes culturales, tratando de autogenerarse un proyecto de vivienda que responda a sus necesidades y cosmovisión espacio-temporal, y sobre todo ante las dificultades para obtener un reconocimiento como habitantes legítimos de la ciudad y en consecuencia como habitantes del espacio urbano, toda vez que apenas no hace más de 5 años seguían siendo considerados migrantes en lugar de ser residentes de la Ciudad de México. La experiencia a la que hacemos referencia parte de un momento muy específico en el que se estableció el contacto con el grupo de Maíz para apoyarlos en la realización de su proyecto de vivienda. En un principio no podíamos vislumbrar las dimensiones que esta relación iban a alcanzar, pero intuíamos que se trataba de un reto para generar una propuesta lo suficientemente viable que respondiera al grupo, al cual veíamos como culturalmente diferente, y no porque no lo fuera, y que por tanto teníamos que utilizar mecanismos de comunicación que les resultaran asequibles. Las exposiciones de nuestras primeras ideas obviamente exhibieron nuestras deformaciones profesionales, puesto que nuestras propuestas reproducían los modelos de vivienda popular adecuándonos a los reglamentos de construcción y a las normatividades, de las que tanto énfasis se hace en nuestra formación, y que por supuesto no respondían plenamente a las expectativas del grupo. Si bien parte de nuestro trabajo como profesionistas es poder adecuar las necesidades espaciales de las personas con respecto a los parámetros normativos, resulta interesante observar la manera en que éstas no garantizan plenamente condiciones de habitabilidad óptimas
y que muchas veces las normas de operación de las instituciones pueden derivar en la obstrucción y detrimento de las potencialidades de los grupos, a no ser, por supuesto, que estos tengan la fuerza política suficiente para impulsar y llevar a cabo lo que se proponen, pese a la falta de sensibilidad que en la mayoría de las veces predomina por parte de funcionarios y técnicos. En medio de complejos encuentros y desencuentros con el INVI y la CDI, la relación con el grupo se fue definiendo conforme íbamos descubriendo que no nada más se trataba de presentar propuestas, sino que teníamos que realizarlas conjuntamente con las diferentes personas que conformaban la comunidad, de manera tal que tuvimos que realizar mucho intuitivamente una serie de talleres donde cada familia exponía sus inquietudes y concebía los espacios adecuados de sus viviendas, dando cuenta de la importancia que se tenía de los espacios exteriores de las mismas. Conforme realizábamos más sesiones, más complicado parecía generar una propuesta que tuviera contentos a todos. Lógicamente, ellos y ellas nos planteaban que querían tener su casita como en el pueblo, que tuviera plantitas, que los niños tuvieran dónde correr y las señoras dónde lavar su ropa, dónde trabajar su artesanía y dónde cocinar y comiera toda la familia. Nuestro problema seguía siendo cómo acomodar a 40 familias, donde algunas de ellas, la gran mayoría, estaban conformadas por más de 7 integrantes, con una expectativa de tantos espacios y que, aunque conscientes de lo que podían obtener a través del financiamiento del INVI, no dejaban de generarse una expectativa demasiado alta ante los 55 metros cuadrados que el INVI les ofrecía a través del programa de vivienda en conjunto. El planteamiento de estos aspectos no es un asunto menor, en la medida que la institución enfatiza en el cumplimiento de sus normas de operación por sobre las necesidades e intereses de los grupos sujetos de atención, lo que nos lleva a un abordaje del problema de la dotación de la vivienda desde una esfera política profundamente sinuosa y complicada, donde salen a la luz las deficiencias gubernamentales para atender un aspecto totalmente sujeto a la práctica de las políticas públicas que favorecen a su vez a la especulación de la vivienda y del suelo urbano, vistos como una mercancía y como botín político para los escenarios electorales sobre todo. Pero no nos meteremos demasiado en estos embrollos que resultan desafortunadamente demasiado frecuentes en este tipo de procesos. Lo que nos interesa resaltar es que pese a ello, la organización se mantuvo en una posición muy firme para llevar a cabo su proceso, mismo que posibilitó su muy particular modo de resignificar su identidad étnica gracias a su participación en la configuración del proyecto paralelamente al proceso de negociaciones con el propio INVI, donde las confrontaciones no estuvieron ausentes. Si bien la configuración del proyecto arquitectónico a través de talleres de diseño participativo y asambleas plenarias permitió que la gente se apropiara del proyecto, el hecho de asumir el proceso posibilitó un ejercicio relativamente autónomo que trascendió hacia el fortalecimiento del sentido de pertenencia, pues una vez que Maíz contaba ya con su proyecto, vino otra etapa de confrontación con el INVI ante la negativa de este para aceptarlo, pues sus normas de operación impedían que se hicieran proyectos de viviendas tan amplias. En este proyecto, la vivienda cuenta con 73.40 metros cuadrados, lo que resulta fuera de toda posibilidad al dejar de ser considerada vivienda de interés social y popular. Sin embargo, el apelar al programa de mejoramiento de vivienda permitió verla como vivienda progresiva, asumiendo que con el crédito obtenido iban a construirse solo 49.90. Aunque con menor recurso, por lo que se podría haber recibido en el programa de vivienda en conjunto, el programa de mejoramiento de vivienda permitió al grupo definir sus líneas de acción en correspondencia con su idea de un proyecto que iría mucho más allá de adquirirla bajo las modalidades convencionales, es decir, más allá de recibir una llave de un departamento diseñado por un despacho totalmente ajeno al grupo. De esta forma se retoma la costumbre de los tequios y del trabajo comunitario, prácticas referentes de sus lugares de origen, a través de las cuales se revaloró la participación en el trabajo cotidiano, en la toma de decisiones y en la organización social, además de resultar vital para el fortalecimiento de los lazos sociales. Firmemente el grupo establece la autoproducción como única alternativa y, recurriendo a estos referentes, plantea una organización interna conformada por comisiones de trabajo. Comisión de pagos, encargada de la compra de materiales, de los pagos al personal y de los avances en el proceso de obra.
Comisión administrativa encargada de llevar el registro de cada socio beneficiario, de tener en orden los expedientes y de dar cuenta de los gastos tanto a la organización como al propio INVI. Comisión de bodega encargada de llevar el control de la maquinaria, de la herramienta y de los materiales. Comisión de trabajo comunitario encargada de administrar y organizar el trabajo comunitario obligatorio de cada uno de los socios, así como de supervisar los talleres de oficios. Finalmente, el recurso alcanzó para construir el total de metros cuadrados, además de la obra exterior y las redes de instalaciones, aspectos que no quedaban contemplados en el presupuesto. Pero además del ahorro significativo en el costo total de la obra, esta experiencia dejó otro tipo de beneficios. Con respecto a lo económico, la aportación de trabajo comunitario redujo los costos de mano de obra en casi 40%, recursos que se inyectaron a la misma para completar las 2 recámaras y el baño de la planta alta, además de gran parte de la obra exterior. Gracias al esquema administrativo, se pudieron comprar los materiales a granel y con proveedores cercanos a la obra, además de que se tuvo especial cuidado en evitar desperdicios, lo que redujo también significativamente el costo de la obra. Igualmente, al comprar los materiales con proveedores locales, la derrama económica impactó en la zona. Al contratar a un solo maestro especializado a fin de impulsar los talleres de formación de oficiales, se produjo una inyección del recurso en la comunidad, lo que favoreció la capacidad de ahorro de los participantes. Con respecto a lo social, el proceso derivó en un saldo pedagógico que capacitó a los participantes en el trabajo, de manera tal que al día de hoy muchos han podido insertarse en el campo laboral. Lo anterior ha permitido también un replanteamiento en los proyectos de vida, sobre todo de los jóvenes. La convivencia durante el proceso fortaleció los lazos comunitarios y las redes sociales con otros grupos vecinos. El hecho de saber cómo están hechas las casas permite que la comunidad lleve a cabo por sí misma los trabajos de mantenimiento, lo que alarga la vida útil de las viviendas. Los logros obtenidos han permitido una reafirmación positiva de la identidad étnica y de la pertenencia al grupo, impactando en una convivencia mucho más sana y participativa. A manera de conclusión, todos estos aspectos que en su momento constituyeron un reto para quienes acompañamos a esta organización, representaron un espacio de aprendizaje para mirar en el ejercicio de la arquitectura una posibilidad de fortalecer la identidad, y no tanto a partir de la arquitectura entendida como proyecto edificio, como conjunto formal que sale de la cabeza del eminente profesionista, sino como intervención colectiva. En este sentido, el arquitecto, más que un simple técnico que define y asesora a la distancia, es un actor más que está en posibilidades de convertirse en un acompañante que facilite el proceso y potencia las capacidades de los demás participantes, incluidas las de él mismo. En un conjunto de procesos donde la arquitectura se proyecta y construye por quienes la viven, desde su gestación como manifestación cultural y como núcleo simbólico que expresa cierto tipo de sentimientos, de convivencia social y de visión del mundo, que aún cuando del todo reinterpretado y revestido de las modernas técnicas, nos remite a la memoria larga, en total contraposición con la inmediatez del consumismo y de esta otra forma de identidad cultural fuertemente centralizada, altamente excluyente y también altamente exclusiva. Este es, pues, el contexto desde el cual la etnicidad se muestra como el sitio o el espacio necesario desde el cual la gente puede hablar adquiriendo un lenguaje propio. Y es también una experiencia que pone en evidencia la necesidad de sustituir la noción de una nación unitaria con la idea de territorios ocupados por una pluralidad de naciones y culturas. En consecuencia de ello, hasta el concepto de hegemonía se torna insostenible. Y en vez de una modernización copiada del mundo capitalista desarrollado, está la idea del etnodesarrollo, que nos invita a pensar en otro tipo de escenarios posibles de inclusión que acepten la existencia de otras formas de entender el espacio, el entorno y el barrio, y en consecuencia de otras formas de entender, vivir y producir la ciudad y el territorio. En efecto, a través de esta actitud proactiva, la etnicidad se ubica en un lugar, en una historia específica y está inmersa en un conjunto sistemático y total
de nociones acerca del territorio, acerca de dónde es el hogar, de dónde es el extranjero, acerca de qué es lo cercano a nosotros y qué es también lo lejano. Por lo cual, al situar y reconocer lo étnico en el entorno urbano, se pone en juego una apropiación o una reapropiación, instaura un presente relativo a un momento y a un lugar y plantea un contrato con el otro, en una red de sitios y relaciones con la economía cultural dominante y dentro de ella. Las innumerables e infinitesimales metamorfosis de su autoridad para transformarlas de acuerdo con sus intereses y sus propias reglas. Para terminar, lo anterior nos lleva a plantear las siguientes propuestas, no para ser impuestas de manera pragmática, sino como aspectos a considerar para el futuro de la formación de arquitectos y proyectar un ejercicio profesional mucho más sensible desde y para la gente. En relación a la formación académica, proponemos fortalecer una formación inter y transdisciplinaria a fin de considerar los diferentes enfoques que oscilan alrededor de la acción de habitar. Fomentar la conformación de equipos de trabajo transdisciplinarios que aborden las demandas sociales con una perspectiva incluyente y participativa. Vincular la actividad académica hacia demandas sociales concretas, facilitando la coordinación entre las instituciones académicas, los sectores sociales que promueven y gestionan acciones en la construcción y mejoramiento del hábitat y las instituciones involucradas en la dotación de vivienda, mejoramiento barrial y desarrollo urbano y social. Impulsar programas de sensibilización y capacitación entre los actores institucionales a fin de trascender del papel burocrático que tienen los actores de estas instituciones para facilitar procesos de gestión, construcción y apropiación del espacio público. Generar una coordinación interinstitucional que aborde las demandas sociales desde una manera holística. En relación al ejercicio profesional, creemos conveniente destacar la necesidad de transitar de la figura del asesor técnico al de acompañante técnico, dotando a este de un carácter transdisciplinario con la capacidad de interpretar las necesidades y expectativas del actor social. Trascender el esquema que mercantiliza los procesos de construcción del hábitat hacia el reconocimiento de las propuestas emanadas desde las instituciones sociales y educativas que formulan distintas alternativas para construir entornos espaciales identitarios. Esto posibilitaría generar intervenciones de la estructura física mucho más cercanas a la escala humana, generando de esta manera una interrelación social activa y dinámica, tendiente a la posibilidad de apropiación y resignificación del espacio público. Finalmente, esto implica, por supuesto, confiar en las capacidades transformadoras de los actores sociales, para lo cual se requiere de políticas públicas tendientes a empoderar a la sociedad, a través de diversos mecanismos, incluyendo la asignación de acompañantes capacitados técnica, ética y socialmente. Gracias. Bueno, vamos a pasar al cierre de esta serie de ponencias del día de hoy. Igual les pedimos si puedan acercar un poquito más para que sea un poco más cercana el diálogo. Y el arquitecto Edward Rojas nos va a dar la síntesis de lo que estuvimos escuchando esta tarde. Bueno, en realidad para mí ha sido muy emocionante escuchar este conjunto de ponencias, sobre todo porque yo fui formado en los años 70 en la Escuela de Arquitectura y evidentemente que en aquellos años los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad era algo que no existía como tal. Las preocupaciones de la arquitectura iban por otro lado, somos hijos de la formación del movimiento moderno. Nuestras grandes preocupaciones tenían que ver con la funcionalidad más que con la historia, y lo que hemos podido ver después de ya 30 años después, cómo hay una nueva conciencia, una nueva toma de conciencia de la forma de proyectar la arquitectura. Yo creo que esta tarde hemos visto en la ponencia, por un lado, reflexiones y por otro lado, acciones sobre el tema de la sustentabilidad. Y desde ese punto de vista yo creo que hemos visto
distintas opciones, distintas alternativas. Por un lado, la sostenibilidad desde el punto de vista de aquellos arquitectos que buscan en la tradición, buscan en los modelos tipológicos, en los materiales locales, en las tecnologías locales, una forma de responder recogiendo las lecciones que esa arquitectura tradicional en cada uno de los territorios donde ellas se generan nos va entregando desde el punto de vista de sus condiciones bioclimáticas, y que es un camino posible que nosotros desde el caso de Chiloé hemos visto que así es, de que trabajando con el preexistente, trabajando con los modelos y con la realidad del lugar, es posible hacer una arquitectura sustentable. Por otro lado, también hemos visto ejemplos donde la sustentabilidad pasa ya por un desarrollo tecnológico mucho más profundo, entonces, donde hay un trabajo más bien interdisciplinario, donde los temas de la física de la construcción se convierten en elementos centrales e importantes, como lo vimos en el caso de las casas pasivas, y que evidentemente nos ponen en otro punto, en otro polo en relación a la sustentabilidad desde lo vernáculo. Esta es la sustentabilidad desde lo tecnológico. Pero también hemos visto que también es posible producir un equilibrio, ¿cierto?, entre estas dos formas de producir la sustentabilidad, como la ponencia del primer arquitecto que nos mostró que trabajaba tanto con los elementos propios de la tradición, ¿cierto?, de la experiencia vernácula, como también de la experiencia tecnológica. Creo que también es posible producir un equilibrio en ese sentido. Y también hemos visto que dentro de las ponencias que también hay un llamado de atención, ¿cierto?, a una nueva toma de conciencia que nos puede remitir a esa pasión innovadora que nos hablaba la arquitecta, ¿cierto?, en un sistema, de una forma más sistémica de producir la arquitectura, ¿cierto?, y a ciertos cambios de paradigmas que nos parecen importantes, que tienen que ver sobre todo en la forma de producir la arquitectura, donde lo más importante, y dentro de las lecciones que hemos podido ver esta tarde, que llegamos a entender de que la arquitectura no es un hecho aislado, individual, sino por sobre todas las cosas es un hecho colectivo. Entonces, sin duda es emocionante ver la experiencia de los arquitectos que desarrollan este albergue estudiantil usando la tapia, ¿cierto?, usando la propia tierra que van sacando para ir fundando las construcciones, ¿cierto?, como ese mismo barro va permitiendo hacer la construcción. Emocionante ver, ¿cierto?, cómo esta nueva forma de trabajar la profesión, donde ya el arquitecto no es ese iluminado, no es el acompañador tampoco, sino es un integrante más de la sociedad que busca esta respuesta colectiva. Y en ese sentido creo que se nos abre nuevamente un tremendo campo de acción desde la mirada de buscar esos equilibrios entre el desarrollo tecnológico y las condiciones vernáculas, que sigue siendo nuestro gran paradigma, ¿cierto?, en Latinoamérica, que es cómo encontramos un equilibrio entre la tradición y la modernidad. Yo creo que no es posible el desarrollo solo desde la tradición, como tampoco es posible el desarrollo solo desde la modernidad. Yo creo que hay que buscar ese punto de equilibrio y creo que ese es nuestro gran desafío. Pues, a mí no me quedaría más que agregar, enfatizar un poco más en esta cuestión que se ha tocado prácticamente en todas las ponencias, que es la de la apropiación de la comunidad de la arquitectura. Lograr que realmente la arquitectura se convierta en ese elemento de integración social que muchos hablaban, y que realmente existe ese cambio en ver la arquitectura siempre como un producto individual o de un producto de unas personas nada más que se imaginan el proyecto y que lo imponen a los otros. Me quedaría también con estas palabras que comentaban sobre el acompañamiento del proyecto arquitectónico o del proyecto de cualquier especie. Esta posibilidad del cambio de conciencia que está presente en todas las ponencias de una u otra manera, pero ese cambio de conciencia en equilibrios, en radicalizarnos. Ahí creo que se podría concluir un poquito lo que escuchamos en todas las ponencias,
pero nos gustaría que ustedes también nos dijeran qué fue lo que les gustó, lo que no les gustó, los planteamientos, las dudas que tienen. Aquí están los expositores para responder sus dudas. Otro aspecto que, junto con recoger las lecciones de los vernáculos y entender las lecciones del desarrollo tecnológico, creo que también hay algo que me pareció muy interesante, que apareció en un par de ponencias, que es de que el hombre es parte de la naturaleza y que el diseño y la arquitectura también puede imitar esa naturaleza y encontrar allí las lecciones para el desarrollo tecnológico. Era ese proyecto en que aparece, ¿cierto?, cómo se estructura un nido de termitas, ¿cierto?, como un proyecto de ese tipo, entender interdisciplinariamente ese concepto nos puede llevar al desarrollo de una arquitectura que es sin aire acondicionado, simplemente con los puros elementos propios que nos puede entregar una lección de algo tan simple como es este nido de termitas. Y creo que ahí también hay todo un camino por recorrer. Buenas noches. Bueno, me parecen súper interesantes todas las ponencias, solamente que, bueno, yo tengo una preocupación que es la parte social, que solamente vi que se tocó en dos ponencias más o menos, bueno, en algunas como de pasada, y yo creo que la arquitectura, para que llegue a ser sustentable, hay que entenderla como que es un sistema que tiene distintas dimensiones, ¿no? La dimensión social, la dimensión económica, la dimensión material, etcétera, todas las que se nos ocurran, y yo creo que es importante entender todas estas dimensiones para poder resolver, ¿no? De pronto retomar las estructuras que veíamos de los organismos vivos, bueno, puede ser, ¿no? Pero está la otra parte, somos seres humanos que tenemos, ya hablaba Verónica de una conciencia, de esta forma de pensar, y bueno, yo creo que por ahí está, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor la tendencia tendrá que ser que los arquitectos nos volvamos otra vez multidisciplinarios, como era cuando Leonardo da Vinci, que sabían de todo, porque tiene que ser, ¿no? O hacer equipos integrados, Pesci decía, ¿no? Tiene que ser un trabajo multidisciplinario donde todos participen, etcétera, ¿no? Y bueno, en la otra parte me llamó mucho la atención lo de Verónica, porque en este rollo de energías yo enteré por una parte, o sea, lo acabo de conocer por una parte como de resolver problemas personales, y me parece súper interesante que está vinculado, eso es parte de todo. Y bueno, yo les quiero decir que muchos preguntaban, bueno, pero ¿cómo? ¿Y cómo, no? Y Verónica decía, es que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil cuando lo entiendes, pero la parte es una cosa como de desprogramarse de lo que nos han venido diciendo que es la realidad, ¿no? Bueno, a mí me costó trabajo, ¿no? Digo, entender esta parte y decir, y sí, es muy sencillo, una vez que uno aprende a observarse como ser humano, la cosa se vuelve facilísima, ¿no? Y fluye. Lo que pasa es que, bueno, a mí el proceso empezó en Flacam. Para eso, bueno, yo fui de una forma y salí de otra, y mi proceso duró 4 años. Y hoy estoy acá desprogramada y iniciando otro programa. Y lo que me pasó a mí fue que lo tuve que vivir en el cuerpo y en la vida, en todo, para entender. O sea, como nos pasa a todos. Es más simple de lo que uno cree. Lo que pasa es que nos llenan de cosas afuera, nos asustan, nos matan la creatividad, nos matan el amor, nos dicen qué tenemos que decir, cómo tenemos que sentir, qué tenemos que hacer. Y no es así. No es así. Es un proceso interno. Todos podemos crear. Todos somos dioses. El poder no está afuera, está adentro. Y nos tenemos que asumir como seres poderosos que podemos crear con el universo, porque todos somos uno. Es así. Ahora, para terminar, me acordé de Marvin Harris, que dice que uno, que es un antropólogo, que dice que bueno, todos nos movemos por el amor, ¿no? O sea, creamos, caminamos por una cuestión de necesidad de amor, ¿no? Entonces, eso es como una idea. Muy breve, simplemente. Hoy son ustedes los verdaderos protagonistas de esta situación de ponentes en el piso, ¿no? Y una platea que observa, pregunta y demás, es fantástico. Y además desde el gran maestro Edward Rojas hasta maestros más jóvenes y gente muy joven también.
No, esto que pronunciaste, que pronunciamos todos, pero que tenemos que superarlo. La parte del medio ambiente, la parte de lo social, la parte de... No hay partes de... Pero lo decimos coloquialmente, ¿sí, no? Hasta que no superemos eso, que pensemos realmente que todo es parte de todo, vamos a estar anclados en algunas rémoras del pasado. Bueno. Nosotros nos tocó exponer sobre Chametla y ahí podemos ver un extremo. La semana pasada estuvimos ahí y le preguntábamos a la gente qué no le gusta de su casa y nos contestaba: nos gusta todo. Gente campesina, básicamente pescadora, y les gustaba todo. ¿Y qué es lo que más te gusta? La frescura de la casa. Una temperatura promedio 27-35 grados. Y la gente feliz en sus casas. Y me preguntaba, ¿quién nos puede ayudar para mejorar las casas? Entonces, a lo que comentaba, tenemos que aprender también nosotros a ser gestores. Desde la universidad, nosotros podemos hacer trabajo. La universidad nos paga, como maestros nos paga para investigar. Entonces nosotros podemos ser gestores de esa necesidad sentida de este grupo social, porque Chametla en sí, el contexto urbano, ya en sí es un valor histórico, un valor importante. En el caso de Sinaloa, en el noroeste, ya tiene un valor en sí. Ahora, ¿qué podemos hacer? México tiene el problema de la normatividad. Las políticas públicas marginan muchas veces esta ayuda. Sin embargo, tenemos la suerte o la desgracia de tener una ley, ¿sí?, de asentamientos humanos. En el capítulo primero nos habla de que hay que darle bienestar a la sociedad. En el capítulo 2, como en 3 o 4 párrafos, habla sobre sustentabilidad. ¿Sí? En el capítulo 2 también nos dice que el gobierno federal, estatal y municipal tienen que hacerse responsables por rescatar el valor cultural de esos asentamientos humanos. Ahí está, hay que encontrarlo, y esto me lleva a lo que comentaba, pues tenemos que ser versátiles como arquitectos. Cada uno tiene su propia habilidad, unos de proyectar, otros de construir, otros de administrar, otros de investigar. Y este conjunto interaccional nos va a permitir generar propuestas, es decir, hay una necesidad sentida, pues vamos a hacer un proyecto para llevarlo a la instancia pertinente para que dé una solución. Si no lo hacemos así, estos espacios se van a ir cayendo. Es decir, aquí estamos en un extremo, la arquitectura vernácula, que lo único que necesita es tener mantenimiento. Otro tipo de arquitectura que necesita tecnología de punta, y pueden convivir ambas tecnologías. Por ello es importante entender que la arquitectura en sí tiene su valor, y eso es lo que tenemos que rescatar. A mí me parece también que se ha hablado mucho de una normativa que se nos convierte, ¿cierto?, en una suerte de camisa de fuerza a la hora de hacer nuestro trabajo como arquitectos. Frente a ese aspecto, yo creo que hay como dos caminos. Uno, vemos hasta dónde podemos transformar con la normativa o transformamos la normativa. Y creo que hoy existe la suficiente información como para que esta normativa sea capaz de acoger todos estos nuevos conceptos que hoy ya no son tan nuevos, ¿cierto?, pero que son absolutamente necesarios para poder construir ese hábitat sustentable, que es la razón por la cual estamos acá reunidos. Por lo tanto, creo que la normativa hay que cambiarla si es que no es adecuada al destino de la arquitectura de hoy y del desarrollo de nuestras comunidades. Buenas tardes, felicidades a todos. Acá soy el arquitecto Arturo Barros. Me sorprende mucho los temas, cómo se van nivelando, cómo nos van creando esa imagen de la sustentabilidad que está muy al alcance de nosotros, y lo vemos incluso en el idioma. O sea, nos estamos comunicando con nuestro idioma y estamos
realmente interpretando la sustentabilidad que está a nuestro alcance. Recientemente en Aguascalientes, nosotros somos de Aguascalientes, hace 2 semanas fue el Día Mundial del Hábitat, ¿no? El mencionado Día Mundial del Hábitat, 3 de octubre, y tuve la oportunidad de asistir y lo que me sorprendió fue que esa visión global del hábitat difiere mucho de lo que aquí se habla, y difiere mucho porque hay muchas interpretaciones que no son bien codificadas en el lenguaje adecuado. Y entonces vemos como un proyecto de desarrollo social, de desarrollo integral, sustentable, en los términos muy adecuados, así como se hace o como se habla aquí de una mujer de Nigeria, compite o está de la mano con una empresa, Austin Energy, que también es reconocida porque ahí lo que hacen es tratar de que los edificios no consuman tanto, pero siguen consumiendo. O sea, el paradigma no es de que no consuman, sino que siguen consumiendo. Entonces, la interpretación de la sustentabilidad y de lo que significa el hábitat como en la actualidad también es un problema de codificación del lenguaje. Y en este caso, en este foro, a mí me gusta que se hable con lo que tenemos, no solo al alcance, sino con lo que se está haciendo en cuanto al lenguaje. Y vemos el caso de Daniela, que nos habla de toda esa codificación de conciencia, de toda esa codificación de amor que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo hablamos de cuestiones de biomimicry referidas a la naturaleza, que ahí están las respuestas, y ese lenguaje es universal. Son los lenguajes universales, es interpretación. Más que una pregunta, es una reflexión que le hago, que vengo con un grupo de alumnos de Aguascalientes, y que les digo, todo este conocimiento, cómo compromete al que lo escuche. Porque ahora, una vez que sabemos, y que oímos, y que vemos lo que se está haciendo, entonces es doble el reto cuando nos enfrentamos como arquitectos o como proyectistas ambientales, como llama Pesce, a esta nueva tendencia de arquitectura, que ya no podemos engañarnos a nosotros mismos. Tenemos entonces que actuar, en consecuencia tenemos que ser muy responsables cuando mostremos el lápiz, cuando creemos ideas, cuando lancemos nuestros anzuelos hacia la gente y hacia nuestros proyectos. Creo que ese es el verdadero sentido, en todo caso, que yo les digo a mis alumnos que tienen que entender, no el cómo se hacen las cosas, sino qué te están diciendo para que tú hagas las cosas. Felicidades a todos, muy importante todo el ciclo de su conferencia. Bueno, sí, qué bueno que señalaste el punto de cómo podríamos medir o cómo podríamos saber de una comunidad que es verdaderamente sustentable. Yo me dediqué más a la parte de creación, en la parte de biomimicry, pero también existe la parte de evaluación, de tomar a la naturaleza como una forma de evaluar un proyecto. En la naturaleza, una vez que empiezas a abstraer los principios y a encontrar los patrones que están entre todas las diferentes especies y ecosistemas, encuentras que hay algunos principios que nosotros llamamos principios de la vida, que son constantes o constantes para el 99.9% de las especies, como el utilizar química base agua, el integrar una adecuada relación entre crecimiento y desarrollo, una serie de principios que conforman una operación virtuosa en este planeta Tierra. Y hay una forma de traducir esos principios en una herramienta de evaluación de proyectos, de manera que cuando tú tienes un proyecto inmediatamente puedes saber qué tan apegado a los principios de la vida es en alguno de ellos o cuáles áreas de oportunidad tiene. En concreto, el Biomimicry Institute hizo una asociación con la firma de arquitectos HOK para desarrollar una ciudad sustentable en Lavasa, en la India. Y entonces ahí definieron una serie de estándares que ellos llaman Ecological Performance Standards,
que es como un criterio que pudiera ser extrapolado a partir de cómo funciona un ecosistema antes de la intervención y cómo funciona después de la intervención. Además de esa ecología profunda que estamos buscando entender, hacían las cosas bellas, ¿no es cierto? Rubén, apareció en mi ponencia, apareció en mi ponencia. Lo mencionaste, fantástico. Los palafitos de Chiloé son maravillosos antes de mi querido Edgar Rojas, y él los hará de nuevo de otra manera, como los está haciendo. Entonces, más allá de tecnologías, más allá de diagnóstico, más allá de planes de acción, más allá de planes de negocio, todo eso no se cumple o no sirve casi para nada si no somos capaces de hacerlo enormemente bello. Bueno, yo escribí porque me cuesta mucho trabajo interconectar mis ideas. Bueno, a mí me parece que los seres vivos estamos extrañamente interconectados, como la película Avatar, de una extraña manera, y no nos damos cuenta ya que estamos dormidos. El factor social, la urbanización, es un reflejo de cómo es que la unidad, en este caso del hombre, tiene un desorden interior. Por eso es que a mí me parece sumamente importante que a medida que nos demos cuenta de esta conexión, de estas facultades del equilibrio que debe haber entre ser humano y ambiente, entre mente y corazón, entre cuerpo y percepción, son parte del trabajo individual que genera conciencia. Telema, voluntad, es el comienzo del despertar. Y bueno, una reflexión es: la naturaleza es sabia y es una gran herramienta para encontrar un equilibrio. Y eso es. Lo que quería comentar es que yo estoy terminando, estoy interno aquí en México, vengo de España y estoy terminando la carrera. Entonces esto del nivel universitario como lo tengo muy reciente. Y yo una cosa que reclamaría todo esto, o sea, qué bueno que se hagan estos congresos, qué bueno que el profesor haya venido con sus alumnos, pero una cosa que yo reclamaría todo esto es que no se habla de esto a nivel universitario. O sea, yo estoy saliendo ahora y porque yo me he interesado por esto, pero tengo todos mis compañeros ahí en su casa viendo la tele. Entonces no, como que, o sea, se menciona muy utópicamente, pero realmente sí que hay herramientas, hay métodos, o sea, hay cosas estudiadas, la naturaleza, el passive house, o sea, realmente hay cosas que ni siquiera tenemos que ponernos a inventar nada. O sea, nosotros como estudiantes sí que podemos, tenemos fuentes donde buscar, tenemos cosas que informarnos, tenemos cosas que aplicar. Nos hemos juntado con unos compañeros de clase que tienen así como un poquito más de inquietudes, no tantas como para venir aquí. Y bueno, estamos así hablando y resulta que surgió hablando que íbamos en el proyecto que estamos haciendo en el taller, íbamos a quitar estacionamientos que nos piden demasiado, íbamos a poner estacionamientos de bicis, íbamos a poner más zonas verdes, que en las zonas verdes solo poner un parquecito en la intervención, sino poner cubiertas verdes, paredes verticales, todas esas características. Entonces, a raíz de lo que decía Verónica, que realmente decía que no es tan difícil, que tenemos que cambiar nosotros mismos, que tenemos que tener esa iniciativa, estoy totalmente de acuerdo, pero nosotros con la iniciativa, cada uno individualmente, sí, yo cambio y a lo mejor el de al lado sigue el ejemplo y cambia, pero yo estoy aquí sola conmigo, mis compañeros. Bueno, no sé si vos te acordás, el 80% de la masa crítica está dormido. Es así, es nuestra responsabilidad contagiar la pasión innovadora para que eso cambie. Y hay que soltarlo. Va a suceder, está sucediendo. Vos estás acá. Sí, y también trayendo un poquito también de esperanza, así como tú dices que hay mucha gente que sigue dormida, que está ahí, que está haciendo las cosas como le dijeron que tenía que hacerlas, la verdad es que para que cambien las cosas realmente se necesita una cierta masa crítica de la cual formas parte tú y forman parte muchos de los que están aquí. Entonces el tema es hacer las conexiones. Nosotros en la parte de la certificación profesional en donde estoy trabajando, estamos trabajando con el United States Green Building Council para ver cómo pueden ir mucho más allá del LEED, de abandonar esta parte de edificios medianamente sustentables que digamos que tienen su placa, a realmente intervenir en las comunidades y ser un agente de cambio importante. Entonces, por ejemplo, ahí
el tema es cómo ahí podemos tomar también inspiración de la naturaleza, porque al final hay organismos de la naturaleza que toman decisiones en conjunto y que utilizan inteligencia colectiva. Si por ahí pueden ver algún video sobre cómo los enjambres encuentran su nueva ubicación una vez que deciden cambiarse de lugar, y cómo en realidad ponen a trabajar toda su inteligencia de todas las abejas para decidir y utilizar la inteligencia colectiva. Creo que ahí hay lecciones importantes de cómo construir acuerdos, de cómo hacer consensos. En la forma como se deciden las migraciones también hay herramientas importantes para decir, bueno, una vez que había un cierto comportamiento A, hay alguien o hay alguna forma en donde todos se mueven a un cierto comportamiento B e inicia una migración. Y estudiando cómo funciona en la naturaleza, cómo logran esos acuerdos, esta parte que empieza a despertar y que empieza a tomar conciencia, puede encontrar, y creo que hemos visto lo que pasó en Egipto, hemos visto lo que está pasando a través de las nuevas potencialidades que las redes sociales empiezan a generar. Entonces realmente no necesitamos ir a convencer a todos, con que algunos que se la crean, estén convencidos. Si alguien ha visto por ahí el video del poder de uno de Earth Communications, es básico ese video en cuanto a que lo que tú haces y el cambio que operas en ti es muy poderoso en la medida que tú te lo crees y empiezas a hacer que la gente quiera hacer lo que tú estás haciendo. Yo ayer les comentaba de que un cliente una vez me dijo, arquitecto, quiero que me haga una casa funcional. Yo le dije, todas las casas tienen que ser funcionales, no es que vamos a hacer una casa funcional. Y yo pienso que hoy, ¿cierto? Siglo XXI, 2011, cuando nos enfrentemos a un encargo, yo creo que tenemos que entregar respuestas sustentables. No esperemos a que nos encarguen, ¿cierto?, un proyecto sustentable. Yo creo que tenemos que siempre dar la vuelta y convencer a nuestros clientes de que todos los proyectos tienen que ser sustentables. Si habrán pocos recursos, iremos a las lecciones, ¿cierto?, que nos ha entregado la arquitectura tradicional. Si hay más recursos, bueno, intentaremos buscar nuevos caminos, como en el caso de Chiloé, trabajar con aerotermia, geotermia, que son temas nuevos que nunca existieron en Chiloé y que hoy es posible explorar. Entonces, creo que esa es la gran lección que tenemos que llevarnos hoy, de que frente a cualquier encargo, ¿cierto?, nuestra respuesta tiene que ser sustentable, ya sea en el ámbito del urbanismo, en el ámbito de la arquitectura, y para lo cual, ¿cierto?, es muy importante lo que hemos estado hablando acá, el sentido de comunidad, el sentido de trabajo interdisciplinario, ¿cierto?, porque ya a estas alturas del partido el arquitecto ya no es el genio que fue alguna vez, ¿cierto?, es iluminado, que entregaba las respuestas. Hoy vuelvo a insistir, como yo creo que la arquitectura es un hecho colectivo, la sustentabilidad entonces se transforma en la herramienta para resolver y responder a ese hecho colectivo. Bueno, es rápido nada más. Yo hace un tiempo estaba muy preocupada por este monstruo que si contra ese no hay nada que podamos hacer a televisión, porque toda la gente era así como borreguito. Pero ahora me da mucho gusto ver, y le digo a la compañera española, que con que uno se contagie empieza la cadenita, y ahora lo estamos viendo con el movimiento de los indignados, y mucha gente, el movimiento que sucedió en Egipto, ¿no? Entonces, la televisión afortunadamente no está haciendo el dragón que estaba haciendo los mundos imaginarios o las ciudades imaginarias de las que hablaron el día de ayer, ¿no? Que nos están bombardeando con una cosa que no es real, pero no está ganando la batalla, ya lo estamos empezando a ver. Y la persona que habló sobre turismo, que nos decía de las revoluciones, cuando hay grandes crisis surgen las mejores propuestas y surgen los mejores cambios, ¿no? Bueno, yo soy profesora aquí de la Facultad de Arquitectura, ya tengo ahorita 21 años dando clase y comencé a trabajar con comunidades indígenas, campesinas en Oaxaca.
Esto lo comento en relación a la compañera española que dice que cómo lo podemos hacer, ¿no? Yo empecé con mi grupo de alumnos en comunidades y íbamos y tenemos una visita a una casa ecológica aquí en Popopar donde vemos algunas ecotecnias que las personas de allí les ha funcionado. Son muy, se puede decir, muy caseras, no son nada industrializadas, pero yo lo hago a propósito porque me interesa que los alumnos conozcan ese tipo de ecotecnias que ellos mismos pueden y son fáciles de hacer para sus propias casas. Han ido alumnos de las facultades de biología, alumnos de química, y les ha interesado mucho esto. Los trabajos que desarrollamos en Oaxaca también han sido con comunidades campesinas y con comunidades de pescadores, donde ellos también ya manejan en Mazunte, en Ventanilla, ya manejan ciertas ecotecnias, sanitarios secos, captación de agua pluvial, filtros de aguas jabonosas, y todo esto nosotros con las comunidades ya más urbanas o campesinas desarrollan proyectos los muchachos de las viviendas, adaptando esas viviendas con este tipo de ecotecnias. Entonces es un ejercicio muy padre, incluso al principio yo no les exigía nada más los planos, nada más lo que habíamos para la evaluación, y ellos empezaron a desarrollar, me decían, no, vamos a entregar la maqueta, porque queremos que la gente nos entienda mejor, y empezaron a hacer sus maquetas muy pequeñas, y ahora eso es lo que hacemos, ¿no? Entregamos los proyectos de las ecotecnias con las casas, ¿no? Y pues, la gente se queda muy satisfecha del trabajo que hacen los muchachos. Es un trabajo, como siempre se lo he comentado, es un trabajo académico, pero que tiene mucha calidad y mucha calidad técnica por parte de ellos. Entonces, esto es un trabajo de hormiga, ¿sí? Que tienes que empezar y poco a poco va creciendo. Lo que yo sabía muy al principio lo he ido así que colectando con este tipo de eventos, con comunidades donde hemos ido, y se va enriqueciendo el conocimiento. Ese conocimiento tú ya lo vas a ir aplicando poco a poco en los proyectos que tú vayas desarrollando. Entonces, no es así de momento, ¿no? Pero sí ahorita, como decía el profesor de Aguascalientes, es importante porque esta idea ya no la vamos a llevar y eso ya implica que tú ya hayas cambiado desde este momento, ¿no? Ya es el momento que tú hiciste cosas diferentes, ya cambió y ahora nos toca a los que estamos aquí llevar esta información a ese tipo de grupos, ¿no? Entonces, no te desesperes, es poco a poco, es una tarea titánica, pero es padrísimo porque vas conociendo muchos métodos, ¿no? Y muchas ecotecnias. La del arquitecto sí es hacer, no voy a llamarle bellas, pero intervenir de una manera provocable, hiciste primero en uno, desde el hacer, y de ahí, ¿no se oye? Es que me gusta más. Uno como arquitecto, si uno interviene en algún es el acto del hacer, es un acto estético. Si nos remitimos a la cuestión del arte primero, rapidito, es que me cuesta mucho el micrófono porque me pongo muy nervioso. El arte, si lo metemos de la manera griega, que es un quehacer sujeto a ciertas reglas, decirlo de alguna manera, parte de las reglas de ese quehacer es generar ciertas experiencias. En una arquitectura sustentable es importante que funcionen las cosas, pero que funcionen también en otro orden. No hay nada como el confort que una linda luz que pegue en la espalda a cierta hora y que te ponga la piel chinita, o que te cachondee, o como le queramos llamar, ¿no? Pero eso es una experiencia estética, y eso sí es responsabilidad también de ese quehacer. Lo otro, podríamos decir que es una obligación, ¿sí? Lo otro es una responsabilidad, y eso no lo podemos, creo que no debemos olvidarlo. El material, la manera, cualquier proyecto que uno haga, cualquier proyecto en que uno intervenga, tiene que intervenir de esa manera, ¿no? Aprovechando que pasó el micrófono por acá, igual, como comentaban de la belleza, ¿no? Y del arte que hay, igual
a la hora de revisar una concha de Nautilus. Realmente, ¿qué más puedes pedir, no? Si realmente está haciendo su protección, pero además, ¿qué protección está haciendo? Una protección que además ha inspirado a los diseños humanos a través de la proporción áurea, que es uno de estos patrones constantes, y de la geometría, la serie de Fibonacci, la geometría pentapolar de 5 elementos. Entonces, son constantes que aparecen en muchas especies y que finalmente también están tanto inspirando a nuestro diseño como impulsándonos, ¿no?, a trabajar en ese sentido. Bueno, quería el retruque, ¿no? Me parece excelente que hayas recobrado ese tema, que ya lo han tratado, que la arquitectura de Edward Rojas es eso, pero en términos muy sencillos, señores, no se puede pensar de otra manera. Para los griegos, ética y estética estaban absolutamente unidos. No se puede hacer ética sin estética, ni estética sin ética. Entonces yo hago una recomendación a que superen el nivel de la tecnología de la sustentabilidad para pensar en la sustentabilidad como un modo de entender el mundo, como un modo de vivir, como un modo de gozar. Se llamará belleza, estética, todo lo que otro, todo lo innombrable. Y con esto damos por terminada la mesa, si les parece. Vamos a entregar aquí las constancias de presentación.